Vaticano ha hecho un anuncio reciente muy importante y, por supuesto, creo que todavía, dadas las constantes novedades que vienen del Vaticano y de la Iglesia, los católicos todavía no le hemos dado suficiente peso, ¿no? Pero es el anuncio de el cambio dramático del sistema con el que se va a realizar el sínodo de los obispos. Como saben ustedes, el sínodo, que es una palabra griega que significa caminar juntos, era una forma utilizada a lo largo de la Iglesia para, de manera, digamos, local o regional o universal en el pasado, traer a conversaciones sobre temas de fe específicos, ¿no? En general, es algo que ha existido siempre en la Iglesia como tradición. Las historias no han sido siempre felices, ¿no? Hay algunos que, digamos, tienen una cierta veneración al sínodo como una gran experiencia eclesial. Les invito a que estudien alguno de los sínodos, el sínodo de Roma, digamos, es verdad, ¿no? Más de 1200 años atrás, pero donde los participantes del sínodo se terminaron matando literalmente, no ha sido la única vez, ¿no? Entonces, el sínodo es una tradición de la Iglesia, no siempre ha sido una tradición feliz. Pero el Concilio Vaticano II concluyó que era bueno retomar esta práctica y traer a todos los obispos del mundo a dialogar sobre temas específicos. Esto ya lo he explicado antes, los que quieran pueden buscar el término sínodo en la página web preguntasdefe.com, donde he explicado ampliamente el origen y todo lo que significa, ¿no? Los que siguen las informaciones eclesiásticas saben que han habido algunos sínodos universales bajo el Papa Francisco, como los dos que hubo sobre la familia, de donde salió el documento Amoris Laetitia, ¿no? El sínodo sobre los jóvenes, donde salió esta otra exhortación apostólica muy bonita en forma de carta que el Papa le dirigió a los jóvenes. Hubo un sínodo regional muy controvertido de la Amazonía, básicamente controlado por los ancianos teólogos de la liberación brasileños, que al final no se salieron con la suya, porque el documento Querida Amazonía no contenía nada de las reformas, entre comillas, que ellos querían, que era básicamente protestantizar e independizar la iglesia en el Brasil. Y el Papa anunció que el próximo sínodo, que tenía que realizarse en octubre del próximo año, o sea, del 2022, iba a ser un sínodo específicamente sobre el camino sinodal. Es decir, cómo la práctica de las iglesias locales, ¿no? A raíz de reflexionar en torno a sus problemas, a sus propias realidades, etcétera, puede ser un evento importante y una forma de enriquecer la práctica del diálogo en la iglesia. Entonces, el gran anuncio que hizo el presidente del Sínodo de los Obispos, de la oficina del Vaticano que organiza el Sínodo de los Obispos, fue anunciar que efectivamente el próximo sínodo será ya ella misma una experiencia sinodal. ¿Qué cosa significa esto? Normalmente los obispos habrían llegado al Vaticano en octubre del próximo año. Habrían tenido sus 3 semanas de reuniones, ¿no? Intervenciones, grupos lingüísticos, conclusiones, propuesta, y algún tiempo después el Papa escribiría un documento sobre esto, ¿no? Pero la gran sorpresa es que la Secretaría del Sínodo ha informado que el camino sinodal va a comenzar, se va a hacer esta vez localmente, y por eso se ha retrasado el sínodo un año, del 22 al 23, ¿no? Y la Secretaría del Sínodo ha dicho que ahora el sínodo se va a preparar en 3 fases.
La primera va a comenzar en octubre de este año, ¿no? Y consistirá en la apertura de un sínodo, digamos así, que se llevará en el Vaticano y en cada diócesis. O sea, cada una de nuestras diócesis va a tener su propio sínodo, ¿no? Y este sínodo local va a ser inaugurado por el Papa Francisco el 9 y 10 de octubre, ¿no? ¿Por qué en 2 días? Es decir, ¿por qué 9 y 10? No tengo mucha idea, ¿no? No han dado esos detalles. Una inauguración normalmente es en un solo momento, pero probablemente ese será un evento, ¿no? Y luego el domingo 17 de octubre, ¿no?, que es el inicio de la primera salida del Señor de los Milagros en el Perú, ¿no? Será la primera fase diocesana que durará hasta abril del 2022, ¿no? Y ahí la idea es consultar al pueblo de Dios. Supongo que estas consultas se realizarán por parroquias, ¿no? Y habrán preguntas, estoy suponiendo en base a cómo han funcionado anteriores sínodos, la gente las responderá, se reunirán y todas estas reflexiones de todas las diócesis del mundo, ¿no?, se van a enviar en abril del 2022 a la Secretaría del Sínodo, donde después de esta consulta se va a realizar un instrumento de trabajo, o sea, un resumen a todas las respuestas, tratando de reproducir sobre todo los temas comunes, ¿no?, sobre qué cosa es el camino sinodal, ¿no? La segunda será una fase continental que comenzará en septiembre del 2022, ¿no?, después de que la Secretaría del Sínodo ha podido elaborar entre abril y agosto, digamos así, el documento de trabajo, el Instrumentum Laboris, y se va a enviar a todos los obispos de vuelta. Y la idea es que de septiembre del 2022 a marzo del 2023 exista un diálogo a nivel continental sobre este texto de este documento de trabajo. Le llaman el primer documento de trabajo, ¿no? Y dice, ¿cuál es el motivo para que haya esta nueva reunión continental? Es para realizar un ulterior acto de discernimiento a la luz de las particularidades culturales específicas de cada continente, ¿no? Es decir, que existan conclusiones que sean específicas de cada continente, ¿no? Y cada reunión continental va a tener un responsable, un obispo, un cardenal, una persona emblemática, usualmente los más conocidos, ¿no?, que van a estar en contacto con la Secretaría y que con estos nuevos materiales de esta segunda reflexión va a preparar un segundo documento de trabajo. ¿Y qué va a ser? El documento de este segundo documento de trabajo tiene que estar listo en junio de 2023, ¿no? Y luego se elegirán los representantes para el sínodo como se hace habitualmente. Entonces, a estos delegados elegidos, ya sea por sus obispos, ya sea por el Papa, para la Asamblea Sinodal, ya en el Vaticano, la oficial, la que dura casi un mes, ¿no?, y que se realiza en octubre en la sala nueva del sínodo, ya ellos recibirán anticipadamente este segundo documento de trabajo, ¿no? Y ahí comenzará ya el sínodo propiamente, sacará sus conclusiones y el Papa Francisco publicará una exhortación apostólica postsinodal. El tema es, por supuesto, innovador. Existe experiencia, especialmente en América Latina, porque recuerden ustedes que en América Latina existía una costumbre que le llamaba la atención a muchos otros continentes, de las asambleas generales del episcopado latinoamericano, ¿no? Recuerden ustedes, 1955 se realizó en Río de Janeiro, que fue el que dio el origen al Consejo Episcopal Latinoamericano, al CELAM. 1968 en Medellín, Colombia, que vino a inaugurarlo, digamos, remotamente a Bogotá el Papa Pablo VI. Luego el de Puebla, que fue inaugurado por San Juan Pablo II. Después de Puebla fue Santo Domingo, que también inauguró San Juan Pablo II.
y finalmente Aparecida, que fue inaugurado por el Papa Benedicto XVI. Entonces, en América Latina existe esta tradición de consulta a los fieles, digamos, y que todas estas reflexiones vayan subiendo por un sistema, digamos, de recopilación de conclusiones hasta encontrar su camino a la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, que ha dado lugar a todos estos documentos, ¿no? En otros continentes, sin embargo, no existe esta tradición, entonces el camino va a ser un poco más difícil. En América Latina ya tenemos esta experiencia. De hecho, la experiencia semisinodal, porque no es propiamente un sínodo, es una consulta, entre comillas, que estamos viendo en Alemania, es catastrófica y pone los pelos de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es un tipo de asamblea que está dominada por los que no tienen nada que hacer más que quejarse de la iglesia. O sea, cuando uno va a una de estas asambleas en Alemania y las hemos cubierto, o sea, que sé exactamente lo que está pasando ahí, no lo estoy inventando ni me lo estoy imaginando, son catastróficas. Es una lista de problemas, de cosas que cada uno de los que se pone en pie quiere pedir que cambie en la iglesia. Y además con ignorancia, con mucha amargura y con infantilismo. Porque, hermanos, los que quieren ir a estas reuniones, a estas asambleas sinodales para pedir que la iglesia cambie su doctrina en el aborto, en los contraceptivos, en la ideología de género, en la ordenación de mujeres, no tienen idea de lo que están haciendo, no conocen ni siquiera cómo funciona la iglesia, porque ese no es el camino a través del cual se producen esos cambios. No es porque yo reclamo que esos cambios se van a producir, ¿no? O sea, que eso quede, digamos, bastante claro. Entonces, es un camino interesante. Vamos a tener unos periodos de tiempo que para nosotros los periodistas va a ser muy intrigante y que obviamente puede tener, especialmente en lugares, como digo, con la experiencia de este tipo de comunicaciones de base como es América Latina, donde es posible que funcione mejor. Veremos cómo funciona. En todo caso, es una decisión audaz y una decisión que si comienza a dar bandazos, como ha sucedido con algunos de estos eventos, sino en Australia, que no ha sido menos, digamos, complicado que el que está haciendo en Alemania. Entonces, los católicos otra vez pues estaremos en puntas de pie esperando a ver qué cosa pasa con la iglesia. Mientras tanto, como ha pedido el Santo Padre, oremos por este camino de preparación del sínodo. Que tengas un buen día.